Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro momento a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta difícil de creer que después de tantos años aún sigamos teniendo opiniones sobre quién es Jesús. Pero una opinión que puede ser tan variable cambia cuando nos empezamos a exponer más a su palabra y se empieza a transformar en convencimiento, en convicción. Por eso el dilema de los guardias: iban con la opinión de que Jesús iba contra la ley, pero al escucharlo hablar se quedaron admirados y decían: «Jamás ha hablado nadie como este hombre». Algo que les hizo dudar sobre esa opinión que llevaban previamente. Nicodemo, quien ya lo había escuchado también, cuyo corazón había sido expuesto a la transformación con las palabras de Jesús, alza la voz para defenderle, pero encuentra oposición. Al final de este pasaje dice que volvieron cada uno a su casa, unos con sus opiniones, otros con sus convicciones y otros con la duda de su opinión. Vamos a ahondar en los siguientes 3 puntos a partir del Evangelio de hoy. Primero, cuando Jesús es opinión. Segundo, cuando Jesús es convicción. Y tercero, la oposición que viene cuando Jesús es convicción. Primero, cuando Jesús es opinión. Recordemos su palabra. Dice que en aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: ¿es este de verdad el profeta? Otros decían: ¿es este el Mesías? Pero otros decían: ¿y es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? ¿Jesús para nosotros es una opinión más o es convicción? Cuando Jesús es opinión, sus palabras no dejan de ser frases bonitas quizá. Tal vez nuestra mente pone filtro a lo que acepta y a lo que no, pero nuestra vida sigue moviéndose con nuestros propios parámetros. Quizá con una conciencia adormecida que justifica muchas veces lo que no se debería justificar. Entonces vamos a misa los domingos, pero quizá no vemos nada de malo en ver algo de pornografía de vez en cuando porque los mismos sexólogos lo recomiendan. O tal vez nos damos permiso a tomar un café con una persona que nos atrae, aún estando casados. O por qué no recibir un dinerito de más diciendo una pequeña mentira en el trabajo. Dios sabe qué es para mi familia. Cuando Jesús es mi opinión, entonces aún nos importan bastante los parámetros que pone el mundo, incluso cuando vayan en contra de la fe. Y esto no es para apuntar el dedo hacia afuera señalando, sino para apuntarlo hacia adentro. Si aún hay aspectos de nuestra vida en los que Dios nos ha llamado a un cambio y no nos hemos sentido capaces de renunciar porque sentimos que no es tan grave lo que estamos haciendo, entonces en ese aspecto de nuestra vida Jesús sigue siendo una opinión. Mario es casado y tiene una hermosa familia,
pero en su trabajo una compañera suya le sonríe diferente, le habla diferente. Mario empieza a sentir que quiere verla y disfrutar al lado de ella. Entonces anestesia la conciencia diciendo: no estoy haciendo nada malo. Un café con ella. ¿Qué tiene de malo eso? Solo estamos hablando. Pero el pecado siempre empieza con algo que no parece tan malo. Muchas veces, como Mario, en cosas complejas o sencillas, solemos encerrarnos en nuestros propios prejuicios, en nuestra forma de pensar, y creemos lamentablemente que lo único que vale es eso que nosotros decimos o pensamos. Segundo, ¿cuándo Jesús es convicción? Y dice en su palabra: y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Y los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. La palabra de Dios transforma, y esa transformación sucede cuando nos exponemos a su palabra. Lo más hermoso es que Él nos acompaña en ese proceso. No es algo que dependa enteramente de nuestra autosuficiencia, es algo que el alfarero, que es nuestro Señor, va haciendo con nosotros, que somos su barro. Entonces Él nos pule y nos moldea conforme nos exponemos a su palabra y nos vamos haciendo dóciles a ella. Los guardias iban con su opinión, pero cuando llegaron se dieron cuenta del poder de su palabra. Iban por un criminal, pero no lo encontraron. Encontraron un hombre que hablaba con autoridad. Y escucha Mario estas palabras en un audio que estaba escuchando a su esposa mientras organizaba su casa. Y entonces decía el orador: dice Proverbios 6:21 al 25: en verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas de mujer ajena. No permitas que su belleza encienda tu pasión. No te dejes atrapar por sus miradas. Y luego en Mateo 5:27 al 28 dice: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. La infidelidad en cualquier forma es un pecado que nos destruye a nosotros mismos. Empieza como un postre dulce y termina siendo el fruto más amargo. De alguna forma, cada vez que había una mirada, un gesto con su compañera de trabajo, estas palabras venían a la mente de Mario, quien se debatía entre no estoy haciendo nada malo y tengo que poner freno a esto. Por lo menos ahora su conciencia aceptó el nuevo pensamiento de esto tiene que parar. Mario, al igual que los guardias, quedaron con la palabra del Señor retumbando en su cabeza. Eso que aceptaban como normal, Jesús como criminal en el caso de los guardias, o permitir miradas y pensamientos que pueden afectar el matrimonio como algo normal en el caso de Mario, pues estaba cambiando. Jesús se vuelve convicción en nuestra vida cuando nuestras decisiones son permeadas por su palabra, cuando sus palabras se vuelven principios que rigen nuestras decisiones de aceptación y renuncia. Cuando una madre decide tratar a sus hijos con más amor, recordando las palabras de Jesús: sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. Por ejemplo, hoy la invitación se hace clara. Si queremos que Jesús sea convicción, tenemos que ir a su palabra, leerla, degustarla, recordarla y saber que Dios nos habla directamente allí. Y tercero, la oposición que viene cuando Jesús es convicción. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Y ellos le replicaron: también tú eres Galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Nicodemo ya le había escuchado. Nicodemo se había abierto a saber quién era Jesús. Por eso les dice: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero? Ni siquiera lo habían escuchado, lo estaban juzgando desde sus propios prejuicios. Cuando estamos convencidos de nuestra fe, va a haber oposición, pero nuestra respuesta a esa oposición va a mostrar si Jesús es para nosotros opinión o convicción. Pero esa oposición no siempre viene de afuera.
Muchas veces viene fuertemente desde nosotros mismos. Cuando queremos vivir con Jesús desde la convicción, pero sentimos que dentro nuestro hay algo que aún no nos quiere dejar salir de eso que queremos salir. Una adicción, una relación, un mal hábito o simplemente una situación de mal carácter y queja. Y quizá vamos a la Eucaristía, leemos la palabra de Dios y oramos, pero aún nos enfrentamos a esa debilidad y queremos vivir a Jesús como convicción, pero nuestro propio ser, sumado quizá a esa oposición de afuera, no nos deja. Entonces vienen 3 sencillas respuestas como producto de la invitación a vivir esta Cuaresma: ayuno, oración, caridad, y sumemos a esto la lectura intencionada de su palabra. Mario volvía a su casa y veía a una mujer agotada en función de su casa y sus hijos. Veía el esfuerzo detrás de un rostro a veces sin maquillar. Veía el calor de ese hogar transformado con la presencia de esa mujer. Veía también la devoción de una esposa que oraba por él. Entonces tomó la decisión de parar. Semanas después se daría cuenta de esa misma mujer coqueteando con otro compañero de trabajo. Solo sintió compasión. Dice su palabra que todos volvieron a su casa. Unos con su opinión, otros con su convicción, otros con la duda de si hacer su opinión convicción. Mario llegó a su casa y allí el Señor le permitió en ese aspecto transformar su opinión en convicción. Hoy, ¿qué parte de nosotros nos está disgustando? ¿Qué parte de nosotros sentimos que no está caminando a la par con Jesús? ¿Qué parte de nosotros hace de Jesús una opinión y no una convicción? Nuestro Maestro, con intercesión de nuestra amorosa Madre, quiere transformar eso que trae falsa libertad, pero nos subyuga, nos esclaviza. ¿Será que es el momento de una confesión? ¿De volver a la comunión? ¿De una oración con el corazón? ¿De navegar aún más profundo en su palabra? Oración. Mi Jesús, tanto me has cambiado, pero tanto lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Donde más encontramos palabras de vida eterna, donde tus palabras nos transforman de cara a la vida eterna. No queremos que seas una opinión, queremos creer en ti con la firme convicción y vivir tu palabra en la cotidianidad como principios sólidos que rigen nuestro día a día. Señor, honestamente a veces no es fácil. A veces nos puede esta humanidad que cambia la humildad por el orgullo, la paz por la contienda, la amabilidad por la ira, la generosidad por el egoísmo. Pero hoy nos rendimos a ti y te pedimos tu gracia para cambiar aquello que tanto hemos intentado y no hemos podido. Danos hoy también la gracia de la perseverancia en aquellos buenos hábitos que te mantienen cerca. Mamita María, acompáñanos y llévanos de la mano. Amén.